Hola, hola a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Quiero presentarles con la mujer con la que estoy el día de hoy. Es mi mejor amiga, pero déjenme contarles un poquito más sobre ella. Ella es psicóloga educativa graduada en la Universidad de Montemorelos en México. También es máster en psicología clínica en la Universidad de Unive, Costa Rica. Tuvimos la oportunidad de estar juntas. Actualmente maestra de la Universidad de Montemorelos, virtualmente allá en México, también docente en la Universidad Adventista de Colombia. Tiene su propia práctica privada, 14 años de experiencia y nos sigo leyendo todo el montón de tu currículum porque es gigantesco, es muy, muy, muy grande, muy largo. La verdad es que soy bendecida de tenerte como mi mejor amiga y de compartir una profesión Oh, que de verdad yo creo que nos une muchísimo. Así que el día de hoy, el tema que vamos a hablar es un conversatorio. No es así como que algo que hemos preparado así como que, no, es un conversatorio sobre el crecimiento personal de nosotras las mujeres, de las cosas por las cuales pasamos, por las cuales, las experiencias que tal vez nos han marcado en nuestra vida. Así que Charlotte, cuéntame un poco, ¿qué opinas tú sobre esto del crecimiento personal, del crecimiento femenino? bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Eh, gracias por la oportunidad de participar en el conversatorio y hola a todo el mundo. Creo que son dos temas muy importantes. Y enfocándonos al área, digamos, femenina, es mucho más poderoso para mí. ¿Por qué? Hay un proverbio mexicano que dice que la casa o la familia se sostiene sobre la mujer. Y en cierta forma la mujer es un factor de cambio en la sociedad. Si nosotros vemos a una mujer fuerte, lo más seguro es que tengamos un hogar fuerte, a unos hijos fuertes, a un esposo fuerte, ¿cierto? Entonces, para mí la mujer es muy importante, sea o no casada, aclaremos. El crecimiento personal, ¿por qué es tan vital para nosotros? Porque nosotros no podemos definir cómo el mundo va a ser, no podemos decidir lo que va a pasar en la historia, pero nosotros sí podemos decidir cómo nosotros nos vamos a enfrentar a esas circunstancias, cómo esas circunstancias vamos a permitir que nos influyan o que nos definan. Eso creo que es muy importante, porque viene de la base del respeto del yo propio, ¿sí? O sea, Claro. como yo me respeto a mí, yo me voy a cuidar a mí, y la única forma de cuidarme y de saber cómo voy a permitir que el mundo me influya es saber quién soy yo. Y no solamente saber quién soy yo, que es un proceso de toda la vida, porque uno aprende cosas diario, sino aprender a entender cuáles son mis herramientas, qué es lo que yo tengo para trabajar con mi vida, con la realidad y madurarlas y mejorarlas día con día, ¿no? Y para mí es como un virus el crecimiento personal, porque si tú desarrolles su crecimiento personal, la gente que se relacione contigo también va a crecer, también va a mejorar. Entonces, digamos que el crecimiento personal real es infeccioso. Tú lo infectas a las otras personas, ¿no? Qué genial, y me encanta cómo lo pones, así como virus, porque realmente es así, o sea, tú ves cómo todo tu entorno empieza a modificar, empieza a cambiar automáticamente, ves creciendo a las demás personas. Y hay algo que tal vez dijiste al principio que me gustaría que lo aclaremos un poquito, porque puede ser un poco mal entendido por otras personas, y es acerca de la fortaleza. Te cuento que justo hace unos días atrás, alguien me preguntaba sobre eso, ¿no? Me decía, ¿y cómo hago para ser más fuerte? Pero en ese proceso, esta persona que pedía ser más fuerte se estaba negando a sí misma, estaba negando sus emociones, se estaba autotraicionando. Entonces, yo creo que las mujeres tenemos como que este concepto erróneo que ser fuerte es no llorar, que ser fuerte es no tener sentimientos, que ser fuerte es tal vez dejar de decir lo que pienso y un montón de cosas más. Entonces yo quiero que tal vez nos aclares en sí en qué lleva la fortaleza. ¿Realmente es eso? Negarse a sí mismo, negar mis sentimientos y ser simplemente como la piedra así que inmovible y que no siente nada. Bueno, por eso hablaba de la importancia de definir, o sea, al saber quién soy yo, cómo las circunstancias pueden influir a mí. Nosotros podemos hablar de dos conceptos, el concepto psicológico de fortaleza o el concepto cultural de fortaleza, ¿sí? El concepto cultural es yo no lloro, yo soy fuerte, a mí nada me afecta. Por ejemplo, esta idea que les venden a las mujeres, que si sales básicamente con un trapito a la calle, eres fuerte, estás demostrando tu sexualidad. Son cosas que van completa y totalmente en contra de la realidad, digamos, psicológica.
Cuando nosotros hablamos de fortaleza como tal, la original, la necesaria, estamos hablando de aprender a aceptar mis vulnerabilidades. Verás, en la cultura ser vulnerable está mal. Es porque te van a manipular, porque te van a usar. Hay una concepción inadecuada de vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad propia, la mía, es la que me permite impulsarme adelante. Al saber que soy vulnerable en estas partes, me permite reconocer que tengo defectos y hay que trabajar sobre esos defectos. De esa misma vulnerabilidad viene la capacidad de conectar con otras personas también vulnerables. ¿Me explico? Entonces, en este aspecto, el negarse a sí mismo es cultural. El aceptarme a mí mismo es saludable. Pero aclaremos algo, no solamente aceptarme a mí mismo hoy, y yo soy perfecto y así me voy a quedar, que es una mala interpretación, por ejemplo, del movimiento se llama body positivity o positividad del cuerpo en inglés, donde las mujeres son en extremo obesas y yo me acepto como soy, entonces sigo comiendo 3 hamburguesas de desayuno, ¿sí? No se trata de eso. Cuando yo me acepto y me respeto a mí mismo, entiendo que soy un ser humano, que no soy perfecto, que tengo derecho a equivocarme y al aceptar que tengo derecho a equivocarme, pues puedo aprender de esos errores y mejorar cada día. Entonces no es conformismo, es aceptar mi esencia, quién soy yo, mis errores, mis defectos, porque yo soy humano, entender que me puedo equivocar, aprender de esos errores con aceptación, con compasión. Hay una cosa en psicología que nosotros manejamos que se llama el discurso socrático, que es como lo que la gente, la voz interna, el ego se llama, que uno usa a sí mismo y generalmente la gente es muy agresiva con esa voz. Tú escuchas a la gente, uy, es que yo soy una burra, es que qué animal, ¿cómo se me ocurre? ¿Sí? Ese tipo de discurso es muy agresivo, es falta de compasión con uno mismo. ¿Por qué? Porque uno tiene esas expectativas inadecuadas de que uno no se puede equivocar, que uno tiene que cumplir lo que la gente piensa. Y es muy importante entender que el autorrespeto comienza desde el individuo, no desde afuera, ¿sí? Entonces, por eso la fortaleza implica reconocerme a mí mismo, no negarme a mí mismo, saber cuáles son mis límites, cuáles son mis errores que tengo que trabajar y en base a eso comenzar a establecer como ciertas... mira, yo le explico así. Yo le explico a la gente que su yo interno es como una casa. Y hay cosas donde yo cierro la puerta de la casa. Y hay cosas donde yo abro la puerta de la casa. Yo no tengo, yo les digo, si ustedes fueran una casa en el centro, ¿ustedes le quitarían la puerta para que todo el mundo entrara? No. También es inteligente saber cerrar la puerta, porque al cerrar la puerta yo evito que entren cosas que me hagan daño, o personas en este caso. Pero si yo no reconozco que tengo una puerta, ¿cómo voy a cerrarla o cómo voy a abrirla? ¿Sí? Entonces, la vulnerabilidad me permite eso, me permite no solamente ser fuerte al reconocerla y trabajarla, sino que también me protege de lo que está, de cosas que si yo no reconociera esa vulnerabilidad me destruyeron. ¿Aclaré un poquito? Claro que sí, y súper bien, porque yo pienso que eso es lo que tenemos que empezar a diferenciar, tenemos que empezar a quebrar un poquito esa concepción errónea de lo que es realmente fortaleza, porque como mujeres estamos empezando a generar mucho desorden a nivel personal. Entonces, no podemos seguir viviendo de esa manera, simplemente pensando o creyendo que esa es la fortaleza real. Entonces, yo creo que la manera en cómo nos has explicado no ha podido quedar más claro para todos nosotros de que realmente la diferencia entre el ser fuerte a nivel cultural y ser fuerte, que es lo original a nivel psicológico, ¿verdad? Y aquí entra el otro tema, porque yo trabajo mucho en temas de empoderamiento femenino y ahora estoy trabajando un poco más fuerte, pero tengo muchos temores, o sea, no míos, sino como de la gente, de la parte de allá, de afuera, que es como que empoderamiento femenino, eso es feminismo, eso es un problema, o está contra Dios, o está contra... Y la verdad es que no tiene nada que ver con la parte de ser feminista, no tiene nada que ver con el tema religioso, y yo quiero aquí tal Exacto. vez que tú nos amplíes un poco sobre qué quiere, o sea, qué tiene que ver el empoderamiento y por qué es que no está desligado de la parte cristiana, de la parte de Dios y esto que tampoco tiene que ver nada con feminismo. Bueno, es muy importante diferenciar el feminismo del empoderamiento femenino. O sea, las mujeres no fuimos creadas para ser, entre comillas, sumisas, calladitas, no hable, no haga, no diga, ¿no? Es más, yo diría que la gente que está en contra del empoderamiento femenino está en contra de Dios.
Porque si nosotros creemos en Dios, creemos que Dios nos creó como seres humanos, tanto hombre como mujer. Y si somos creación divina, debemos ser valorados y respetados como tal. ¿Sí? El empoderamiento no se centra a las mujeres son mejores que los hombres o los hombres son unos maltratadores. No es eso. El empoderamiento es agarrar a un carbón y meterlo a presión y sacar un diamante. Es potencializar a la mujer, que tome todas sus fortalezas y las haga mucho más fuertes, ¿sí? Y desde la perspectiva cristiana, Dios nos llama en la Biblia a ser la sal del mundo, ¿no? Yo no puedo hacer una sal si no tengo sabor. El empoderamiento en este caso centrado a la mujer se basa en eso, en yo te fortalezco para que tú salgas y fortalezcas a otro. Y aclaremos, yo fortalezco a una mujer no solo para que fortalezca a mujeres, porque una mujer que se fortalece, fortalece a sus amigos, si es soltera, a sus amigas, a su familia, a sus jefes, a todo el mundo, ¿sí? Es muy diferente al feminismo. Si hablamos ahorita del feminismo, podemos hablar de un feminismo que se llama interseccional, y ahorita está en implosión, porque ¿cómo está destruyendo a la mujer? Estamos viendo de que el feminismo potencializa la idea de que yo puedo tener sexo a los 10 años si yo quiero, o yo puedo ir a meterme a orgías y todo está bien y la gente me tiene que respetar. O sea, son un montón de ideas que están agrediendo la dignidad de la mujer, ¿sí? Como tal, como ser humano. Mucha gente a veces cuando yo digo esto piensa, no, es que es la cultura, es que es el moralismo, pero hace varios años salió un estudio en Estados Unidos, por casualidad salió ese estudio, porque estaban estudiando otra cosa, que mostraba lo siguiente, agarraron a diferentes grupos de hombres, estamos hablando de preadolescentes, 30, 50, 70 años, ¿sí? Y los pusieron en un MRI, o sea, que es como un tipo de máquina para ver la actividad cerebral. Y durante este estudio les mostraron fotos de mujeres, por ejemplo, en bikini o en traje de baño, diferentes, ¿no? O sea, nada de desnudas, ¿no? Obviamente. ¿Y qué se dieron cuenta? Se dieron cuenta de que cuando estos hombres veían las fotos de las mujeres que no tenían tanta ropa, pero que tenían ropa, digamos, un bikini, se activaba la zona del cerebro, para explicarlo sencillo, que se relaciona al uso de herramientas. Y la zona de empatía, de conexión social, se apagaba. Mientras que veían a mujeres, por ejemplo, con un traje de baño enterizo o mujeres bien vestidas, lo que se activaba al momento de ver la foto era la zona de empatía, la zona de conexión emocional, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos? Por ejemplo, el feminismo nos vende, sal desnuda, es tu derecho, no te pueden atacar. Obviamente no deberían atacar a uno, pero las conductas que promueve el feminismo son conductas que llevan a la mujer a ser objeto, y el empoderamiento femenino la lleva a ser un mejor ser humano. ¿Me explico? No, pues que súper bien. Y es que esa es la idea. O sea, yo creo que ahora, Charlotte, es súper importante empezar a diferenciar esto, porque yo creo que ya hemos empezado a rayar a nivel cultural en una creencia de que el empoderamiento femenino tiene que ver con esto, y la verdad es que no es así. Es realmente, como tú dijiste, potenciar todas nuestras habilidades, nuestras capacidades para convertirnos en seres humanos mejores e integrales, porque yo trabajo muchísimo, bueno, ambas trabajamos desde el aspecto integral, que es físico, mental y espiritual. No podemos desligar esos tres áreas que son sumamente importantes en una mujer y el crecimiento de la mujer, ¿no? Entonces, ahora tal vez es importante que nosotros empecemos a ver, y no sé si tal vez te gustaría compartir alguna experiencia personal de crecimiento que hayas tenido en algún momento de tu vida, en el cual tal vez mostremos a las personas y a las mujeres cómo es que nosotros somos seres humanos, además de ser profesionales en el área de psicología, tener años de trabajo y experiencia, cómo nosotras nos seguimos reinventando cada día más. Entonces, tal vez tengas alguna experiencia que nos quieras compartir relacionado a ese crecimiento como mujer. Bueno, yo tengo yo sé que esto va a sonar raro, pero para mí la normalidad es lo raro, ¿no? Yo nunca he sido una niña normal Chócala, en, chócala. en muchos aspectos, ¿no? Y yo crecí en el núcleo de una familia cristiana, adventista, mis padres trabajaban todo el tiempo en la iglesia. Y una de las cosas, pues, que se espera de las hijas de estas familias es que crezcan, o sea, que sean buenas mujeres, ¿no? O sea, que salgan peinadas, que sepan arreglarse. Yo tengo 30 y pico de años y todavía mi pelo no me hace caso. No me sé hacer una trenza.
y que uno se porte bien, que uno sea calladito, que uno toque el piano, que uno sepa caminar en tacones. Y eso a mí siempre me generó mucho conflicto porque, de nuevo, no me sé hacer una trenza, a esa edad no me salen, ¿no? Y por ejemplo, a mí me encantan las películas de Disney. Hay muchas cosas que en cierta forma se podrían ver infantiles para algunas personas, pero esa soy yo y yo no sé ser de otra forma, ¿no? Y pues aclaremos, soy moral, pero pues... Y resulta que ese siempre ha sido un conflicto conmigo, porque yo nunca me quedaba quieta, porque yo nunca era suficientemente señorita y eso era algo que a mí me dolía. Y cuando llegué a Costa Rica a hacer la maestría, una de mis residencias fue en el Hospital Nacional de Niños, que creo que tú también conoces. Y el 99% de mis pacientes eran niños violados, abusados sexualmente, casos horribles por padres, abuelos, hermanos, primos incluso, ¿no? Y me di cuenta de algo que me sacó un poquito como del lugar y me dejó preocupada. Cada vez que los niños llegaban, la supervisora me demandaba a mí con los niños y se quedaba con el padre o con el adulto que venía a acompañar al niño. Y yo comencé a preocuparme. Inmediatamente ahí comencé a dudar de mí. Y esto viene de la misma intimidad, de la misma falta de aceptación desde pequeña, ¿no? Y llegó un momento donde yo dije, no, le tengo que preguntar a la supervisora qué está pasando. De pronto estoy haciendo algo malo. ¿Por qué no me deja ella con algún adulto de vez en cuando? Y cuando fui a hablar con ella, después de que terminamos ese día, recuerdo, le pregunté, esperé que todo el mundo saliera y, doctora, mire, yo quería hacer una pregunta, yo quería saber si estoy haciendo algo malo. Y me decía ella, pero ¿por qué me preguntas esto? No, pero si usted siempre que vienen los niños me manda a mí con ellos y usted se queda con los adultos o con el acompañante. Entonces yo quería saber si está haciendo algo mal. Ella me dijo algo que me dejó muy marcada. Me decía, mira, Charlotte, conectar emocionalmente con un niño que ha sido violado, que ha sido abusado sexualmente, especialmente en los casos que atendemos aquí, que es el papá, la mamá, el hermano, familia, figuras que deberían haberlo protegido y en vez lo agredieron, es muy difícil, me dijo. Y cuando ellos vienen, tú conectas inmediatamente con ellos y ellos se sienten bien contigo y se ríen contigo. Entonces yo por eso es que siempre los mando contigo, no porque estés haciendo algo mal, sino porque ellos contigo se sienten bien y eso ayuda a que se inicie su proceso de sanación, que es lo que nosotros conocemos como el rapport. Y ella me decía, eso es muy difícil. Y ahí a mí me cayó el balde de agua fría, porque algo que yo había rechazado de mí toda mi vida era esa supuesta infantilidad cultural. Y si no me creen, yo les puedo mostrar mis tijeras de unicornio y mis papelitos de sirenita que tengo ahorita, literal. Incluso mis Kleenex tienen caritas. Y mis lapiceros, Madre Elizabeth, yo tengo lapiceros que son un cerdito, una flor, un mico, un Hermosos. pingüino. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que yo había rechazado, y eso había sido un conflicto muy grande para mí toda mi vida, era lo que Dios había puesto en mí para poder trabajar con estos niños. ¿Sí? Y en ese momento yo tuve que hacer la separación. O soy la que la cultura quiere que sea, o soy lo que Dios me hizo, me puso para hacer. Porque esto que siempre habían rechazado es lo que me ayudó a ayudar a esos niños. Y para mí es más importante, fue más importante y más significativo ser partícipe de un proceso de sanación de niños que lo que la gente dijera de mí. Pero Qué ese fue lindo. como el momento de la cachetada, ¿no? Como que despierte. Miren lo que realmente es importante. Y así vamos poco a poco, porque incluso me llama la atención eso que tú dijiste, que ellos sepan que somos personas. La gente no cree que uno es persona. La gente cree que como uno es psicólogo todo está bien, no tenemos conflictos. No. Incluso en la teoría de psicoorientación de Freud, Freud dice que los psicólogos tenemos más conflictos que el común denominador. Sí. Tenemos al enfrentar esos conflictos, hacerlos manejables a nosotros, eso es lo que nos da la sensibilidad para poder ayudar a otras personas. Mientras que otras personas huyen de sus dragones interiores, nosotros nos sentamos a comer con ellos, jugamos con ellos, tomamos té con ellos, ¿no? Y creo que eso es muy importante a tomar en cuenta. Me encanta lo de los dragones, me encanta, es que siempre me encanta lo que utilizas, me fascina, yo me divertí mucho, mucho, Charlotte, conversando contigo, yo sé que la gente que nos va a escuchar, o sea, también de verdad les va a encantar todo lo que estamos hablando,
porque es que esa es la realidad. O sea, yo me pongo a pensar, yo he pasado por muchos procesos, Charlotte ha estado conmigo en muchos de los procesos, nosotras ya llevamos buen tiempo siendo amigas, tuvimos la oportunidad pues de conocernos en Costa Rica, ella es colombiana, pero ha estado igual en varios países al igual que yo, entonces tenemos muchas cosas en común. Ella ha estado en momentos críticos de mi vida, críticos de mi vida, y ella ha visto mi proceso de transformación, ha visto mi proceso de crecimiento, ha visto mi proceso de autosabotaje, ha visto mi proceso no quiero seguir con todo esto, o sea, ella ha visto todo. Y les puedo decir a todas ustedes mujeres que nos están escuchando que el camino tal vez no sea fácil, pero un momento que sales de ese periodo en el que te encuentras y empiezas a ver la luz, te das cuenta que ese proceso por el que pasaste fue súper sanador, fue enriquecedor, fue algo que te hizo crecer y te convirtió en la persona que ahora eres. Yo te puedo decir de que yo veo hacia atrás y yo tengo muchos mensajes para mi yo del pasado. O sea, tengo una carta gigante que hacer y tengo eso pendiente porque dije, voy a escribir una carta para mi yo del pasado. Y de hecho es un tipo así como de terapia que a veces te hacen en el proceso de sanación. Y dije, tengo que hacer esta carta porque yo en el pasado siento que sufrí tanto, siento que me traicioné tanto, siento que dejé a otras personas tomar decisiones por mi vida o sobre mi vida, y no tomé decisiones por mí misma. Todo eso generó muchos dolores personales, generó muchos conflictos, inseguridad. Yo tuve problemas de baja autoestima. Viví con la creencia de que era horrible, que era fea. Y de hecho le preguntaba una vez a otra de mis amigas que vino a visitarme, creo que fue el año pasado, y le decía, Claudia, yo era fea en el colegio, ¿verdad? Y me dice, Mal, ¿qué dices? No, tú no eras así, para nada. Entonces yo así como, pero toda esa creencia de que tú no puedes, tú no eres lo suficientemente buena, no estás dentro de lo que debería ser. Entonces, romper con todos esos esquemas que fueron fomentados por mi familia, por mis docentes, por mis amigos, entre comillas, por aquellas personas adultas que me decían cómo y qué es lo que tenía que hacer. Y cuando decidí realmente romper con todo esto, o sea, agarrar así como decir una tela que cubría todo, y agarrar y empezar a romper y a taladrar por último piedras que estaban ahí de concreto para poder salir y encontrar dónde estaba yo, fue difícil. Y algo que descubrí, y es que en medio de la oscuridad, cuando no hayas la luz, tú puedes brillar. Tú misma puedes ser la luz en medio de la oscuridad. ¿Por qué? Porque de verdad habían días en que yo no veía la luz, no veía la luz y todo el mundo me decía, mañana verás el sol. Y yo, no veo el sol, ¿por qué no sale el sol? Entonces ahí fue cuando comprendí que en medio de la oscuridad no tenía que desear solamente ver el sol, sino que tenía que aprender a ser la propia luz que guiara ese proceso. Y obviamente con Dios las cosas se potenciaron al 100%. Y empezó a generar esa transformación y ese cambio, ¿no? Y es, de hecho, el por qué también esta comunidad de mujeres se creó para generar también ese proceso de sanación, ese proceso de crecimiento para todas las mujeres. Así que bueno, el tiempo se nos ha acabado. Vamos a tener muchos más videos junto contigo, Charlotte, porque me encanta, eres lo máximo, adoro hablar contigo. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a todas las mujeres de esta comunidad relacionado a este tema? Algo que no nos enseñan y que el cerebro humano huye es al dolor. La gente le huye al dolor. Nosotros tenemos que aprender a abrazar el dolor. Yo quiero invitarlos a aprender a disfrutar su tristeza. Verás, si tú vas en un río con tus amigos haciendo rápidos y ves que hay una persona que manotea, que está en el agua, que auxilio, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué pensarías, madre? Me estás preguntando. Pues yo sí, pues me Sí, pienso que se está ahogando, que algo le está pasando, que claro, ¿y tú está qué haces? manoteando. Pues en ese momento tal vez tengo dos opciones, no sé si me quedé paralizado, correría a ayudarle para ver qué es lo que pasa. Exacto, ¿qué pasa? Y si volvemos al mismo ejemplo y de pronto tú vas con tus amigos en el río, en los rápidos, y ves a una persona flotando boca abajo, ¿qué piensas? ¿Está Está viva? muerta. Exacto, el dolor es señal de crecimiento. O sea, si algo te duele y tú aprendes a aceptar ese dolor, a entender ese dolor, a disfrutar, entre comillas, ese dolor, eso significa que hay vida, significa que hay esperanza. Siempre que te duela, hay que seguir adelante, ¿sí? Hay que aceptarlo porque el dolor es un excelente
maestro. No es el maestro más coqueto, que te consiente, pero es el que te revela lo que hay adentro. Es lo que yo le digo a mis pacientes como el proceso de arqueología emocional. Puedo pasar horas, días, sacando tierra, sacando piedras, se me hacen callos en las manos, pero al final la meta va a ser que todo el proceso haya tenido un grande significado. Así que yo los invitaría a no huir del dolor. El dolor es su amigo. El dolor es ese algo incómodo que te dice la verdad, pero que en su mente siempre tiene en mente lo mejor para ti. Entonces hay que escuchar el mensaje que nos quiere decir, porque el crecimiento personal nunca es feliz al 100%. La felicidad del crecimiento personal llega cuando yo veo que alcancé mi meta, que yo sí pude, que yo no soy la persona insignificante o poca persona que me hicieron creer, sino que yo descubro quién Dios hizo en mí. Es conectar conmigo. Pero es un proceso de levantar piedras, levantar polvo y finalmente aprender a descubrir el tesoro que todos tenemos dentro, ¿no? Así es. Gracias, Salud, por tu tiempo. Sé que en unos minutos entras a clase. Es una mujer súper, hiper, mega ocupada, así que cada vez que ella esté con nosotros va a ser así como un pequeño espacio en su súper apretada agenda para poder compartir con nosotros. Gracias. Gracias, Charlotte. Te quiero montones y bueno, nos vemos hasta una próxima. Igualmente.